El tema que nos convoca no es menor. Voy, antes de dar paso a ceder la voz a nuestros panelistas el día de hoy, quisiera presentarles también haciendo una breve semblanza curricular de cada uno de ellos. Joel Salas Suárez, que nos acompaña por acá, estudió la licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO, realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y cuenta con maestría en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París III Sorbonne Nouvelle. También, se ha desempeñado como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó el entonces IFAI y la sociedad civil, la redacción del plan de acción que México presentó en la Open Government Partnership. Además, durante 2012 fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20. Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de políticas de acceso a la información y la de gobierno abierto y transparencia. Su experiencia académica y profesional se ha enfocado en el desarrollo de la implementación de estrategias y políticas de transparencia y combate a la corrupción, implementación de políticas en materia de buen gobierno y ética pública, así como en el análisis de movimientos sociales y democratización en México. Él es Joel Salas Suárez. Muchas gracias, Joel, por acompañarnos. Daniel Moreno, él es periodista desde hace 27 años. Daniel es director general y fundador de Animal Político, medio digital que lanzó en noviembre de 2010. Ha sido reportero en medios como Uno más Uno, El Economista y El Financiero, así como en Reforma, periódico en el que participó desde su fundación. En el año 2001 fue editor de la revista Cambio, cuando la dirigía Gabriel García Márquez, y más tarde fue subdirector del periódico El Universal. Fue también subdirector general de Milenio Diario. En 2006, como director general editorial, encabezó el rediseño gráfico y editorial del periódico Excelsior, y entre 2007 y 2010 dirigió W Radio. Es profesor en la maestría de periodismo del CIDE y colaborador radiofónico en los grupos Fórmula y Televisa Radio. Gracias, Daniel. Bernardo Sierra Gómez es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde posteriormente cursó una maestría en Derecho Internacional Privado. En 2003 se incorpora a la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, en donde desempeñó diversos cargos, entre los que destacan auxiliar notificador, secretario de Acuerdos y Proyectos y director jurídico. Posteriormente, en la ahora Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ocupó los cargos de secretario ejecutivo y director general para finalmente, en el año 2016 pasado, fue nombrado comisionado vocal de dicha comisión. Gracias, Bernardo. Juan Manuel Ramos es ciudadano de tiempo completo, como le gusta a él que le digan, promotor de rendición de cuentas, de participación ciudadana en las redes sociales como herramientas de empoderamiento ciudadano y los derechos humanos. Es director de Redes Quinto Poder IDEA, una organización de la sociedad civil que IDEA significa identifica, denuncia y actúa, a través de acciones que buscan incidir en la transparencia y la rendición de cuentas en los diferentes niveles de gobierno en Nuevo León. Redes Quinto Poder IDEA promueve la participación ciudadana a través de distintas plataformas como curul43.org, redesquintopoder.org y nuestrosautos.org. Analiza también el uso de las redes sociales en campañas político-electorales y en el servicio público. A través de pláticas concientiza sobre cómo las redes sociales, mal utilizadas, afectan la reputación, la dignidad y la vida de las personas. Gracias, Juan Manuel. Les decía al inicio, esto es un tema que tiene muchas posibilidades de abordaje. Podemos entrar a él desde diferentes ángulos. La relevancia, la trascendencia de la información pública es algo, sin embargo, en lo que los mexicanos todavía somos nuevos. Todavía estamos aprendiendo. No obstante que tenemos en la vida de la humanidad, por lo menos desde 1695, que se abolió la censura previa en Inglaterra, todavía en México tenemos vigente la ley de imprenta de 1917, en pleno siglo XXI, que incluso al final del sexenio de Felipe Calderón tuvo sus últimas modificaciones. Se derogaron unos artículos, se hicieron algunos cambios por ahí, pero ahí está la ley, una ley que convendría que todos leyéramos,
para ver de qué se nos puede acusar. Es muy divertido, sobre todo cuando uno se dedica al periodismo. Y ahora yo quisiera pasar a un ángulo mucho más amplio de este tema, que es la trascendencia y el poder que tiene la información pública. Quisiera empezar por solicitarle a nuestros panelistas que nos dieran su entrada al tema, es decir, por dónde y en dónde estamos cuando hablamos del acceso a la información pública, de la trascendencia, de las posibilidades que hay de difusión, sobre todo en tiempos en donde la violencia, en el caso mexicano, nos ha marcado ya históricamente, y tenemos sobre nosotros la mirada de muchas organizaciones internacionales que han pues dado con el rastro de muertos que hay en este país relacionados con este tema. Puede sonar muy dramático, quizá alguno de ustedes podría acusarme de ello, pero bueno, pertenezco al gremio de los periodistas, pertenezco al gremio de gente que se ha dedicado a pues buscar la transparencia y la difusión de la información como una herramienta fundamental para la democracia, y vemos con tristeza que bueno, las cosas no están bien en este momento. Entonces, a partir de este contexto muy breve, yo quisiera cederle la palabra. Primero, si me lo permites, Bernardo, empezar por ti, no por otra cosa, sino por el alcance del micrófono, que como verán lo tenemos un poquito limitado, y luego nos regresamos para este lado. Bernardo, por favor, tienes la palabra. Si son tan amables, 5 minutos, si siento que se cuelgan, como ya les había advertido a los colegas, bueno, voy a interrumpir. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, un saludo a los presentes, muy buenos días a todas las personas que se encuentran el día de hoy con nosotros. También saludo con afecto al maestro Joel Salas Suárez, comisionado del INAI. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, esta mañana, como siempre, agradeciendo ese acompañamiento que tiene el INAI con los órganos garantes de los estados, en especial el día de hoy con el estado de Nuevo León. Gracias, comisionado. También saludo con afecto al licenciado Daniel Moreno Chávez. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y sobre todo también a Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, por hacer este evento el día de hoy en coordinación con la Comisión de Transparencia. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el poder de la información pública y la transparencia. En ese sentido voy a permitir abordar este rubro en el sentido de la perspectiva también de cómo lo ve la Comisión de Transparencia. En ese sentido, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece sin duda la participación ciudadana, las políticas públicas y la gestión pública, y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo permite incorporar al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas. Si comprendemos que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública, estamos estableciendo como premisa que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su ciudadanía. Voy a mencionar algunos beneficios que comprendemos o que entendemos por ejercer este derecho de acceso a la información, y entendemos que sirve para evitar excesos, siendo el mejor método de vigilancia de los ciudadanos, también para ganar la confianza del pueblo en las acciones gubernamentales, para reducir las sospechas de posibles actos indebidos, fortaleciendo así la autoridad y la legitimidad. Permite a los ciudadanos también evaluar la gestión y desempeño de los gobiernos y de los gobernantes en particular, y también sirve para incrementar y mejorar el debate público con las opiniones de los ciudadanos, que muchas veces no participan directamente en la gestión del gobierno, pero que a través de este derecho pueden conocer y eventualmente influir en las decisiones públicas. El acceso a la información sin duda es una herramienta clave para fomentar mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado, especialmente en el manejo de los recursos públicos, y es esencial para la información útil publicada por el Estado con el fin de fomentar decisiones informadas con respecto a los bienes y servicios públicos y privados. Con la elaboración de políticas de transparencia focalizada, se intenta adelantarse a la demanda ciudadana de información, haciendo pública de forma proactiva aquellos datos en manos del Estado, generando incentivos y comportamientos benéficos para la sociedad. Es decir, se busca que la transparencia focalizada sea una herramienta más de la política pública, tanto para su fase de planificación como para la de ejecución. Muchos son los retos en ese sentido que como órgano garante tenemos que responder a Nuevo León. Los esquemas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas son premisas fundamentales para la garantía de un buen gobierno que deseamos y necesitamos. Eventos como este, sin duda, son indispensables para aportar las experiencias de todos los sectores sociales y así mejorar la práctica de la transparencia en nuestro Estado.
para hacer realidad el postulado constitucional y que realmente el poder político resida esencialmente y originalmente en la sociedad. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Creo que es un gran lugar además para hacer esta reunión. Yo no conocía la Casa del Libro y la verdad que padre está que podamos vernos aquí. Yo quisiera, si les parece, subrayar dos ideas básicas, aprovechando que Bernardo creo que ha pintado con mucha claridad cuál es la importancia del tema de transparencia y acceso a la información. Lo primero que quisiera decir es, la transparencia tiene una historia relativamente nueva en México, pues finalmente estamos hablando apenas de hace 15 años. No está de más recordar que el tema transparencia es quizá uno de los, 3, 5 logros principales del gobierno de Vicente Fox. Estaba pensando cuáles serán los otros 2, ¿no? Pero bueno, pero eso ya hacemos otra mesa para eso. Es uno de los 3 o 5 logros del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Martita es otro, pero no es poca cosa, porque para el ejercicio de transparencia, pero sobre todo de rendición de cuentas, y en lo que a mí atañe, que es el ejercicio periodístico, sin duda hay un antes y un después fundamental. Hoy no se puede entender el ejercicio periodístico sin utilizar las herramientas básicas de transparencia, porque es la única opción para trascender lo que ha sido históricamente el periodismo declarativo en este país, el simplemente ir de un lado a otro persiguiendo políticos como Correveidile, o sobre todo estar en la actitud pasiva de creerle a los funcionarios lo que digan, lo que nos prometan o lo que aseguren que han hecho, cuando ahora ya transparencia nos permite, insisto, dar este paso adicional que es la rendición de cuentas. Yo asumo además que la invitación que me hicieron favor de hacer coincide y tiene una de sus razones de ser por un reportaje que hicimos hace ya un año, y digo coincide porque esta semana cumplimos un año de la publicación de un reportaje sobre la corrupción en el estado de Veracruz, mismo que se hizo básicamente el 90% de su trabajo es un trabajo de solicitudes de información. Es decir, hubo evidentemente una parte de reporteo callejero, de ir a hablar con gente, ¿no?, de confirmar la información y demás, pero solo fue posible construir este trabajo haciendo solicitudes de información para poder tener acceso a los contratos, a las actas constitutivas de una serie de empresas que se habían creado ex profeso para defraudar. Y ese trabajo es algo, insisto, que no podíamos imaginar, bueno, diríamos hace 15 años cuando empezó la transparencia, pero ni siquiera hace 3 o 4, porque conectaría esta idea con subrayar que el hecho de que hoy por hoy podamos solicitar información no es ya ni siquiera un tema de la plataforma que ha construido el INAI, sino que cada vez hay más espacios, sobre todo en el mundo digital, en donde podemos obtener información y en donde esa información puede ser una herramienta fundamental para medios, pero sobre todo, yo creo, para ciudadanos, para este ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, es indispensable subrayar que hay páginas en donde nosotros podemos conocer el acta constitutiva de prácticamente cualquier empresa, que podemos saber, por tanto, quiénes son los socios, quién es el representante legal, cuál es su dirección fiscal, cuál es la dirección de los socios, y esta ya es información pública. Que existen páginas en donde podemos consultar la información de todos los contratos que tengan que ver con recursos federales que se hayan hecho en los últimos 10 años. Esta página que además hizo un muchacho, auténticamente, porque tiene 22, 23 años, que se llama Contratobook, es una página en donde tú simplemente pones el gobierno que quieras o el año que quieras o la empresa que quieras y puedes conocer toda la información. Es simplemente una versión simplificada de Compranet que está diseñada como para que no la podamos usar la gente normal, ¿no? Entonces esta es una versión simplificada. Bueno, existen todas estas herramientas, incluso diría Animal Político, una de sus actividades es dar cursos a organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación sobre todas estas herramientas que ya existen en este país para tener acceso a la información. Apenas hace un par de meses estuvimos aquí en el periódico ABC
compartiendo estas herramientas porque sí nos parece, insisto, un tema fundamental. Pero dicho esta introducción, yo conectaría con lo segundo que me parece clave y que resumo para que no me vayas a regañar, Aurelio, que es lo primero. Creo que medios, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, nos ha faltado insistir en la importancia de la transparencia como una herramienta de rendición de cuentas y de ejercicio de la ciudadanía. Es decir, hoy todavía estas herramientas son herramientas para especialistas, no son herramientas para el ejercicio cotidiano de nuestra ciudadanía. Y este es un trabajo que sin duda tendríamos que hacer, porque si revisamos la composición, el perfil pues de quienes hacen solicitudes, sobre todo en los estados, se darán cuenta que todavía hay un perfil en donde los periodistas, las organizaciones, los funcionarios y demás tienen un peso muy, muy importante, cuando esta es una herramienta, y a nosotros siempre nos importará subrayar eso, que cualquiera podemos usar, y además por cualquier razón, simplemente porque se nos da la gana saber, ni siquiera porque con esa información vayamos a hacer algo, podemos usar esa información. Y más ahora con la Ley General de Transparencia, que nos abre una puerta muy importante frente a lo que ocurre en algunos estados, en donde los gobernadores terminan designando a los integrantes de los órganos de garantes pues, de la transparencia, y esto ha dificultado la transparencia. Hoy tenemos la posibilidad de tener el apoyo del INAI como para no estar topándonos con esa pared, pero además hoy el número de sujetos obligados se ha ampliado de una manera increíble. Hoy podemos, todo aquel que reciba recursos públicos es sujeto a transparencia en automático, y tenemos que meternos a revisar a los partidos políticos, a los sindicatos, a las fundaciones y todo lo demás. Entonces, primer tema que me importa mucho es, nos hemos quedado cortos en insistir en que el ejercicio de la ciudadanía pasa por el ejercicio de la transparencia como algo cotidiano y por tanto de la rendición de cuentas. Y el segundo elemento, también para ser muy breve, es, a pesar de que podamos presumir que ya son 15 años, que siguen siendo pocos, pero ya son 15 años, que está la ley general, que podemos, por supuesto, ver órganos estatales crecientes, independientes, cada vez más, que el órgano nacional, en el caso nuestro, siempre reconoceré que nos han brindado apoyo, particularmente Joel, para decirlo públicamente y apenarlo un poco, siempre nos han apoyado, pero lo cierto es que hoy vivimos, además, un retroceso que es muy importante y que tenemos que mencionarlo. Aprovecho además que como aquí hay dos funcionarios, no les va a ser tan fácil entrarle al tema porque son más institucionales, pero los que no tenemos ese problema tenemos que denunciarlo. No hay nada peor para un funcionario que la transparencia. Es el peor enemigo de un funcionario, porque los obliga a la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es la mejor ventana, puerta, para que evitemos corrupción e ineficiencia. Por esa razón, lo que estamos viendo en los últimos meses es una clara contraofensiva del gobierno federal y de los gobiernos estatales en contra de la transparencia. Lo que estamos viendo es cómo se están tomando por asalto, literalmente, los órganos autónomos de este país dedicados a la rendición de cuentas, y cómo hacia adelante vamos a tener algunos momentos que van a ser fundamentales para que la ciudadanía, no los medios y no las organizaciones nada más, sino todos nos involucremos en revisar a quiénes se está designando, porque el escenario que podemos tener es que en 1 o 2 años ni el INAI nos sirva, ni la Auditoría Superior de la Federación nos sirva, ni el INEGI nos sirva, ni la Fiscalía Anticorrupción nos sirva, y por tanto el Sistema Nacional Anticorrupción, y toda la construcción institucional para evitar, para tratar de frenar, para sancionar corrupción, se nos está, insisto, cayendo a pedazos. Esta es una, yo creo, estrategia fundamental del gobierno federal, pero no solo del gobierno federal, ni siquiera solo del PRI. Yo estoy convencido de que, para citar a un clásico, la mafia del poder quiere hacer esto, y es muy importante, cierro con eso, alertar. Si ciudadanos, medios y organizaciones
no frenamos esta andanada, no vamos a simplemente alcanzar a disfrutar las mieles de la transparencia y de la rendición de cuentas, ¿no? Gracias. Si te parece, Juan Manuel, le cedo la palabra al comisionado Salas para que, aprovechando el comentario. Muy bien. Antes que nada, muy buenos días todavía. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy en Monterrey. No voy a hablar de fútbol, evidentemente. Estando en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y me congratula estar el día de hoy aquí festejando el 5º aniversario de Redes Quinto Poder, quien desde hace 5 años pues ha sido un aliado estratégico para todos los que, a diferencia de lo que dice Daniel, somos funcionarios que en la transparencia no vemos a un enemigo, sino al principal aliado. Y sobre eso voy a tratar de mandar un mensaje puntual, y siempre es un gusto estar de la mano con colegas del órgano garante local, en esta ocasión de Bernardo. Un placer y un deleite siempre ver a mi amigo Daniel Moreno, que como verán la provocación entre nosotros espero que sirva para alimentar y para ponerle un poco de picante a la mesa. Y bueno, reconoceré siempre la trayectoria de Aureliano como un gran periodista y un gran forjador de politólogos en esta bella región del país. A ver, yo voy a iniciar con una provocación, y creo que hay funcionarios públicos de la Contraloría, a ellos quizás no va la pregunta, sino más bien a todos aquellos que no son funcionarios públicos. Levante la mano quien confía hoy en sus autoridades, en el ayuntamiento, en el Estado, en los diputados, en el cabildo. Bueno, nadie, ¿no? Una persona de, ¿qué seremos? 30, 40, 45 personas. Después de este escenario alentador de respuesta, creo que la pregunta inmediata es: ¿qué hacemos con esa desconfianza? ¿Nos quedamos ahí esperando a que las cosas cambien o tratamos de darle la vuelta a la desconfianza para que sea una especie de energía positiva que nos permita construir un futuro para nuestras generaciones venideras mejor? Y yo creo que ahí radica el poder de la información para tratar de responder a la pregunta que nos planteaba Aureliano, y creo que ahí radica el trabajo que hace Redes Quinto Poder. Si desconfiamos, ¿por qué no preguntamos? Si desconfiamos, ¿por qué no vigilamos? Si desconfiamos, ¿por qué no denunciamos? Si desconfiamos, ¿por qué no evaluamos y calificamos lo que tienen que hacer las autoridades? Entonces, hoy lo que les duele a ustedes, a los leonenses, es básicamente 4 temas: la inseguridad, la delincuencia, la corrupción y la pobreza. Y les puedo dar cifras. 73.5% de ustedes considera que su entidad federativa es insegura. 89.3% considera que la corrupción es muy frecuente o frecuente. 20.4% de la población se encuentra en situación de pobreza. Y si hablamos de los servicios básicos, creo que en términos generales se considera que son de mala calidad. 14.2%, por ejemplo, no dispone de acceso a la alimentación. 90.809 al primer trimestre del 2017 estaban desempleados, de los cuales el 36% se encontraban en el rango de los 25 a los 35 años. Y además, el 33.5% de ustedes no cuenta con acceso a un derecho fundamental como lo es la salud. Ante ese escenario, la pregunta inmediata es: ¿qué hacemos, como decía hace rato, para construir un mejor futuro para los que son jóvenes y para sus hijos? Y ahí yo creo justamente que radica el poder de la información. ¿A poco no hay presupuesto destinado para mejorar la seguridad y para reducir los índices de delincuencia en el municipio y en el estado? ¿Qué se está haciendo con ese presupuesto? ¿Por qué no tenemos los resultados que ustedes están esperando? No me digan que no hay presupuesto y programas para reducir la desigualdad, para reducir el hambre.
¿qué está haciendo la autoridad con ese presupuesto? Digo, está la Contraloría aquí presente. No me digan que la Contraloría no tiene presupuesto para reducir, prevenir y combatir la corrupción. ¿Qué están haciendo las autoridades responsables? ¿Qué estamos haciendo los órganos garantes? Entonces, para cerrar este primer bloque, yo creo que hoy, como bien lo decía Daniel y Bernardo, disponemos de mucha información. Hay cualquier cantidad de información que está ahí. La pregunta es, ¿la estamos utilizando para detonar esta triada virtuosa de cualquier democracia robusta y sólida? Vigilar, denunciar y calificar o evaluar. Creo que no. Y el problema es dual. El problema es de la población en su conjunto porque no se involucra, porque como vimos, no cree, desconfía de las autoridades, pero el problema también es de nosotros como autoridad, que no logramos darles de manera, y eso es lo que hace un poco Redes Quinto Poder, de manera accesible, en formatos amigables, en un lenguaje que les despierte interés para involucrarse en lo público, esa información para que puedan monitorear y para que puedan incidir en los problemas públicos que más les duelen todos los días. Y es en ese sentido que desde el INAI, que es un tema que ahorita se puso en boga, que espero que tengamos oportunidad de hablar más adelante, estamos apostándole al modelo de gobierno abierto como una forma de construir una nueva relación entre población y autoridades con un solo objetivo: tratar de construir un México más justo, tratar de construir un México menos desigual, tratar de construir un México en donde nuestros hijos puedan salir a la calle y que no sientan esta inseguridad de que algo les puede suceder. Un México, en términos globales, que tenga menos impunidad. Y ahora sí concluyo, Aurelio. 14, 15 años después de tener las primeras leyes de transparencia, yo creo que para algo sí nos ha servido el acceso a la información y la transparencia, para demostrar que la corrupción es estructural al sistema político. De ahí la necesidad de que ahora, gracias a las piezas periodísticas que, por ejemplo, ha realizado Animal Político de la mano con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y que han hecho otros medios de comunicación independientes, que cuánto nos hacen falta en el país, hoy la prioridad es que gracias a los sistemas locales anticorrupción y gracias a un eficaz sistema nacional anticorrupción, ya Daniel expresaba algunas de sus preocupaciones, su incertidumbre o su escepticismo sobre si estos diseños institucionales van a dar resultados o no. Yo creo que depende mucho de lo que hagamos todos, que esos actos que ya conocemos y que vemos con frecuencia en los medios de comunicación no queden impunes. Porque si no, entonces las expectativas que generamos en los 80s, en los 90s, de que cuando tuviéramos una democracia, los grandes males, nuestras flores del mal, citando a Baudelaire, iban a desaparecer, pues si los resultados no llegan, creo que nos enfrentamos a un escenario grave, de ahí la importancia y el poder de la información. Bueno, gracias. Gracias, Joel, por tomarte el tiempo de venir acá. Daniel, gracias por acompañarnos, comisionado Bernardo, Aurelio, y sobre todo gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar hoy aquí. Y yo voy a empezar con ese punto. Joel mencionaba que a veces no hay la participación de la gente, ¿no? Pero también mencionaba los problemas que aquejan a la gente, la falta de alimento, la pobreza y demás. La gente no participa no porque no quiera, la gente tiene que resolver sus prioridades cotidianas de diario. La gente no puede hoy salirse de trabajar para estar en este evento, posiblemente. Por eso los que estamos aquí debemos de tratar de ampliar el mensaje, ¿no? Entonces, la realidad cotidiana absorbe al ciudadano que está ocupado en resolver mañana cómo va a mandar a su hijo a la escuela para completar la tarjeta feria, cómo salimos el mes para pagar la renta, cómo completamos las despensas, cómo hacemos para pagar la cuota de la Universidad Autónoma que estamos en su casa hoy, cómo resolvemos todas esas cotidianidades. Y ya al final vemos la transparencia pues como algo que
que puede o no resolver las cosas. Y aquí retomo otro punto. Estas normativas o estos marcos jurídicos que, si bien consideramos vienen a empoderar a los ciudadanos, pues también deberían de empezar a resolver cosas, ¿no? Gracias a la transparencia conocimos el Toalla Gate de Vicente Fox, y gracias a la transparencia conocimos el Cobija Gate del gobierno de Jaime Rodríguez, y pasaron 13, 14, 15 años. Es decir, las normativas legales nos permiten visualizar la corrupción, nos permiten denunciarla, nos permiten documentarla. Lo que no ha trascendido, que posiblemente sea otra área, es que, pues, ¿qué va a pasar con eso, ¿no? Seguimos lo que acabas de mencionar, conociendo los casos, pero si no hay una consecuencia a ellos, pues entonces estamos siguiendo, documentando, informando, que por eso viene ahora el incremento de la percepción de la corrupción, que yo le llamo en el lenguaje ciudadano, que ahora nos roban más transparentemente los recursos públicos, porque todo se puede documentar, y como decía Joel, en toda la estructura del sistema político, ¿no? Esto es algo que abarca a todos los niveles de gobierno. Y el otro punto es cómo todavía a estas alturas hay desconfianza, o las preguntas de los funcionarios públicos, y para qué, ¿no? ¿Para qué quiere este tipo de información, o por qué la está pidiendo, o buscar la manera de cómo no darte todavía, aunque tengamos las herramientas legales, cómo es que deben de publicar ciertas cosas y tenemos que seguir yendo al órgano garante para que obligue al gobierno que tiene posesión de información pública, te la entregue. Entonces, todo este proceso hace a veces que sigamos las mismas personas accediendo a la información, que no llega al ciudadano. A la gente luego le da miedo firmar o ir a hacer algo que no tuviste por la plataforma, lo haces en papel, y luego seguir un recurso de revisión ahí de que, ¿y luego qué me van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen mis datos y demás? O sea, romper esa barrera del miedo, y más cuando está una crisis de ataque sistemático a los defensores de derechos humanos, de un ataque sistemático a los periodistas, de un ataque sistemático a las personas que andamos en esto, pues la gente, como le dicen coloquialmente, se acalambra, ¿no? Y esto ha sido parte fundamental de nuestro trabajo, pues decirle que no pasa nada, siempre estás ejerciendo tu derecho. Entonces, en el sentido el otra cosa que quería mencionar es que luego en el gobierno confunden la transparencia con la rendición de cuentas, y esto pues no es lo mismo, ¿no? Es algo que nos refieren todos los días en el discurso, y cuando vas y les pides rendición de cuentas se enojan, te mandan cartitas de aviso que te estás excediendo. Entonces, pero es lo único que tenemos, porque es la vía institucional, o cuál otra vía, o sea, y luego deben de entender pues que es para misma ayuda del gobierno. Cuando uno solicita información para aclarar algo que está mal hecho o demás, pues prácticamente le haces una consultoría sin costo, ¿no? Y eso es, y el funcionario que lo ve así, ese sí se convierte en tu aliado, Joel. El funcionario, pero lamentablemente la mayoría lo ve, nos quieren chingar, ¿no? Como dicen coloquialmente, y pues no es así. No se trata de ponerte los guantes. A ver, estás haciendo algo mal, y eso puede ser desde un desvío de recursos públicos, tienes que solucionarlo, tienes que castigar, y le damos la vuelta a la página. Mientras tú no soluciones eso, pues no le vamos a dar la vuelta a la página, y eso ha pasado recurrentemente con el caso de las cobijas aquí en Nuevo León. Llegaron al punto de obligar a la comisión a abrir un expediente, luego no entregarlo, y luego hacernos que pagáramos copias, y luego y el mensaje finalmente fue a la Contraloría: nosotros no queremos pelearnos. ¿Qué quieres? Pues la información pública, tenemos derecho, o sea, ni siquiera es te estamos pidiendo un favor, es nuestro derecho, dánosla, y ya es todo, ¿no? Eso es lo que queremos, no es una pelea que luego, si un funcionario la agarra mal adentro, ahí ya valió, porque entonces ese funcionario sube al ring a algo que está fuera de lugar y fuera de contexto, y entonces ahí vienen situaciones que ya no te ayudan, o ya no animan a la gente a ser usuaria de la información, a solicitarla directamente. Yo con eso lo dejo aquí, y pues gracias. Bien, hay un montón de temas que ustedes han abordado. Yo quisiera
regresar a algo que está como en la base, lo aportaba el comisionado Salas, y es en esa pregunta que hacías aquí a nuestra audiencia. En la base de todo esto está la confianza, y la confianza de hace 15 años para acá se perdió. La hemos venido perdiendo, se sigue perdiendo, y hay una especie de condicionamiento por parte de la ciudadanía de reticencia a creer prácticamente en cualquier esfuerzo. Yo quisiera regresarles la palabra recordando un caso. Ahorita Juan Manuel acaba de recordar el caso del Cobija Gate, que es relativamente reciente, pero recuerdo que la Comisión de Nuevo León puso como información clasificada, altamente confidencial, el número y lugar de las puertas de emergencia de los centros comerciales en el estado de Nuevo León cuando se dio el caso del Casino Royal. No sé si ustedes lo recuerden, pero hubo una solicitud de información. Dijeron, van a ver qué ha hecho Protección Civil, díganos por favor cuántas puertas de emergencia y en dónde están en los centros comerciales de Nuevo León. Imagino que debe ser una información pública. O sea, imagino que todos deberíamos saber dónde está la salida de emergencia, ¿no? De el Soriana o del centro comercial al que uno va. Pero la comisión aquí clasificó como confidencial, un secreto en el estado de Nuevo León. No sé si sigue siendo, pero en aquel entonces lo fue. Y hay con eso se contribuye, es decir, un órgano que debería ser un órgano garante. En ese momento en particular, bueno, pues simplemente traicionó la confianza que había en que a través de ellos se pudiera obtener una información confiable. Entonces yo quisiera primero plantearles como de entrada, y bueno, voy a empezar otra vez en la misma ronda, la cuestión de la confianza, cómo recuperar la confianza, porque como suele ocurrir, tenemos leyes maravillosas, tenemos un marco jurídico ejemplar, encomiable internacionalmente. La gente en el mundo voltea hacia México y dice, oye, qué bien la están haciendo, pero en la práctica algo ocurre, y eso que ocurre tiene que ver con la desconfianza. Le cedo la palabra entonces a Bernardo Sierra. Sí, gracias. Bueno, en lo que comentas, también haciendo alusión a las participaciones anteriores que hablaban sobre la falta de participación ciudadana, que también va involucrado pueden ser dos factores, entendiéndolo como la desconfianza de la sociedad para poder participar, o también, que es otro factor, el desconocimiento del derecho de acceso a la información pública. También es un factor. Esto se vio en una encuesta que acaba de realizar el INEGI en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia del INAI, donde se arrojan resultados en que la sociedad desconoce en su mayoría el derecho de acceso a la información pública y las formas en las que puede ejercer. Yo creo que por aquí tenemos que también nosotros concientizarnos y ser corresponsables y coparticipar, ya sea autoridades, órganos garantes y sociedad, para que de manera conjunta se permee el conocimiento de este derecho, para que a través de la sociedad del mismo pueda hacerlo valer. Y el otro factor que tú también estás comentando, que es la desconfianza. Obviamente lo que se ha comentado, la desconfianza de la sociedad es patente, es latente, se ve. No piden información muchas veces también porque desconfían de la respuesta que van a obtener, desconfían de la información que se les va a otorgar, desconfían de realmente lo que se les está entregando es lo que obran en los archivos de las autoridades, y eso propicia esa misma desconfianza por parte de lo que son los sujetos obligados. En lo que respecta a lo que comentabas también sobre los órganos garantes, la confianza que debe de haber en los mismos, para que las personas puedan recurrir ante esta instancia, que es la instancia que garantiza ese derecho a la sociedad y que se les entregue la información. Obviamente es a través de la objetividad que debe de tener, la imparcialidad que debe de tener el órgano garante en la toma de sus decisiones, en los análisis de los recursos, de las decisiones que tome el resolver esos asuntos, y que le dé esa confianza a la sociedad, que cuando vaya ante un órgano garante que va a tener la garantía de que esa información que él está solicitando a las autoridades le va a ser entregada. Obviamente también dejando o poniendo de antemano que el ejercicio de este derecho no es absoluto. Hay unas cuestiones también que deben de ser reservadas, y que hay información que es confidencial y reservada, que por ciertas características específicas deben de prevalecer ese carácter. Pero eso es principal y primordial, que la sociedad, a través de ese actuar de las autoridades, vaya recuperando la confianza, y mientras más
acontecimientos o hechos de corrupción se vayan teniendo, pues obviamente eso va generando la desconfianza de las autoridades. Y el caso que comenta Juan Manuel en el estado de Nuevo León, lo que sucedió hace unos meses de lo que fue el Cobijagate, pues lo que la comisión hizo fue ordenar que se abriera ese expediente. El gobierno del estado, a través de la Contraloría, clasificó esa información como reservada. A través de un análisis que se hizo por parte del Pleno de la Comisión, se determinó que los documentos que obraban dentro de ese expediente es información pública, revoca la reserva de la información para que cualquier persona pueda tener acceso a esos documentos. También otro caso muy sonado fue el caso de la Agencia Estatal del Transporte, donde reserva la cancelación de las concesiones de los taxis. Y ahí fue miles de personas que estuvieron afectadas con esa cancelación de taxis. La autoridad cancela de manera imparcial, no les da un derecho a los particulares de poder conocer las causas por las cuales fueron revocadas esas licencias, y lo que hizo la comisión también a través de un recurso de revisión que interpuso un particular, se decide que esa información debe abrirse. Eso es lo que se busca a través de los órganos garantes, darle esa información a la sociedad cuando así lo requiere, y eso es lo que a través de la Comisión de Transparencia es lo que se está haciendo en la toma de decisiones sobre asuntos importantes y relevantes. Tema confianza. Gracias. Fíjate que yo lo dividiría en dos cosas. Lo primero, creo que es importante enfatizar, y ahí con todo el ánimo de hacerle una grosería a quien me invitó, es decir, a Juan Manuel, creo que es importante cambiar la lógica de como tú lo estás fraseando, que es, ahora nos roban transparentemente. No. Plantearía primero. Hay triunfos importantes de la transparencia y de la rendición de cuentas. Tenemos que enfatizarlos. Hoy hay costos políticos, sociales y por supuesto jurídicos o judiciales cuando periodistas, organizaciones o ciudadanos ejercemos nuestro derecho, exigimos y logramos rendición de cuentas y vemos que el resultado no nos satisface. Nuevo León es un ejemplo, ¿eh? Oye, yo sé que podemos decir que el Bronco es o no es, no me meto a ese debate, pero la gestión de Rodrigo Medina fue claramente castigada en las urnas, pues es así de simple. Eso se llama costo político. Pero además pasó en Quintana Roo, en Veracruz, en Durango, en Chihuahua. Ese es parte del poder de los ciudadanos, ¿sí? O sea, creo que tenemos que cuidar mucho el discurso y el lenguaje porque no nos están robando transparentemente. Tenemos hoy una herramienta para pasar el costo sobre esto y eso es capital, ¿sí? En todo caso creo que que es importante es que nosotros exijamos, que nosotros ejerzamos, que nosotros trabajemos, y me refiero de nuevo a medios, organizaciones, ciudadanos. Y ahí voy al segundo, que es, a mí me cuesta trabajo, por tanto, plantearlo en la lógica de la confianza, por una razón, porque la confianza es algo en donde uno tiene confianza en una autoridad cuando la autoridad te responde bien. No, yo lo planteo al revés. En mi tierra se dice a la visconversa. Tenemos que obligar. No podemos estar esperando a que la autoridad quiera, pueda, se le dé la gana, no. Tenemos que abrir la puerta a patadas, ¿sí? Y esa es la construcción fundamental que creo que tenemos que hacer. Por eso resumiría en estas dos ideas, que es, la primera es, hay historias que hemos publicado los medios, y Joel seguramente conoce muchas más, de pequeños, medianos y grandes triunfos a partir de la transparencia y de la rendición de cuentas, ¿no? Yo no sé si Joel, que no me está pelando porque está leyendo un libro, no, hombre, ya lo sé, estoy molestando. ¿Se acuerda de esa historia de un municipio de Chiapas, que me parece una historia espectacular, ¿eh? Un municipio de Chiapas logró tener médicos y medicinas usando la transparencia. Esa historia hay que contarla 100 veces, porque tendríamos que tener 100 municipios haciendo eso. No estuvieron en una actitud pasiva, sino ejercieron un derecho. Bueno, puede haber, no tengo ni idea, 100 historias parecidas. Eso es lo que hay que insistir. Hay municipios en Chiapas que lograron medicinas y hospitales y doctores
usando la transparencia. Hay estados completos que derrumbaron a su sistema político anterior, al partido, gracias a la transparencia y la rendición de cuentas, porque eso se llama costo político, ¿sí? Y no esperemos a tenerle confianza a las autoridades. Pues no, o sea, ojalá en un futuro no lejano podamos decir, bueno, en este sí confío. Pero es más, te diría, la confianza es un término que me preocupa en la medida en que incluso inmoviliza. Yo confío en el Bronco, por tanto no le pido cuentas, no confío en ninguno. Y no es un tema, y no lo digo porque sea yo mala persona, sino porque mi trabajo como ciudadano es dudar, es vigilar, es insistir y es presionar. Por eso quizá habría que ponerlo, insisto, a la visconversa. ¿Sí? Un elemento bien interesante porque cuando el comisionado Salas planteaba la pregunta sobre si se confiaba o no en las autoridades, estaba ahí, está implícito además un elemento que como si fuera una licuadora hay que ponerlo ahorita en lo que estamos haciendo para seguir licuando, y es que el ejercicio de la democracia parte justamente del ejercicio de la información. Es decir, sí, perdón. Una frase que es, porque me importa, insisto, porque es nuestra semana de aniversario. Javier Duarte está en la cárcel, que no se nos olvide, que se joda, ¿no? Ojalá le asuste la noche de la cárcel de Guatemala, hijo. Ojalá. Sería maravilloso, pero no le va a asustar, o bueno, quién sabe, porque a lo mejor ya le quitaron las pastillas que está tomando el señor, o debería estar tomando, pero bueno, ese es un tema de información, por ejemplo, que fue motivo en este país de un enorme debate cuando salió Carmen Aristegui, ustedes recordarán, por cuestionar la salud del presidente Calderón, por decir, de hecho, llevar al aire algo que estaba puesto en la Cámara de Diputados públicamente, que era si el señor era o no un alcohólico. Es decir, tenemos o no los ciudadanos, por ejemplo, derecho a conocer el estado de salud de nuestros funcionarios públicos tomadores de decisión. Ese es un tema. Javier Duarte, por ejemplo, y hay una situación ahí que tenemos que cuestionar, y vuelvo a la cuestión del ejercicio de la información. Una sociedad informada es una sociedad que es capaz de cuestionar y que por supuesto con ese cuestionamiento genera decisiones, y esas decisiones se traducen desde luego en un entorno político que puede ser cambiante, que puede ser retador para algunos, y ahí es donde pues tenemos que recurrir de nuevo a la autoridad, es decir, evidentemente el ejercicio del periodismo como, voy a usar una expresión en inglés, watchdog, como perro guardián de la democracia, está ahí, pero está ahí como muy débil porque solamente son algunos pequeños medios, entre comillas lo voy a poner, que están en la periferia, porque los que están en el centro todavía están jugando el periodismo de la declaración. Todavía conozco un conductor de noticias regiomontano que se sienta en su programa de noticias y dice, es que no nos ha llegado el boletín, entonces no le podemos decir a usted nada porque la información pues no ha llegado, aquí estamos esperando sentaditos y pues no llega. O sea, cuando la labor del periodista es justamente salir y decir, oiga, deme la información, tocar la puerta o tumbarla. Regreso entonces al ejercicio de la democracia a partir del ejercicio de la información. Comisionado Salas, no sé qué opinión le merezca esto, ya complementándolo con lo de la confianza. Creo que se aportaron muy buenos puntos al debate. Me gusta cómo hilvanó y cómo construyó Daniel a partir de la provocación de Juan Manuel. Voy a tratar de jugar ahí y si me da tiempo y no tienen inconveniente, me gustaría citar a un gran estudioso francés sobre el tema de la confianza. Coincido con Daniel en el hecho de decir que si lo logrado no lo valoramos, no sabemos apropiárnoslo, es muy fácil que se nos caiga, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho de acceso a la información ya está ahí y está dando resultados concretos para gente que ni siquiera tiene que ver con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil,
con académicos, como el caso que mencionaba Daniel, en una comunidad chontal en Chiapas, en donde Josefina le dio una enfermedad en el estómago, quiso ir a la clínica comunitaria, no estaba el doctor, tuvo que ir a un hospital regional, tuvo que gastarse para pagar el traslado prácticamente el 100% de sus ingresos familiares. Llegó al hospital regional y lo que tenía era una peritonitis. Afortunadamente la pudieron operar, regresó a su comunidad y la comadre le dijo, oye, ¿y qué vas a hacer? Porque ya te pasó a ti, pero eso que te pasó a ti nos puede pasar a otras de nosotros. Y dijo, pues ¿sabes qué? Se me hace que voy a hacer una solicitud de información, porque Artículo 19 había dado un taller en la comunidad, hizo la solicitud de información y de ahí se detonó un proceso en donde la Secretaría de Salud le demostró a la comunidad que sí le estaban pagando al doctor, que ganaba 18,000 pesos mensuales y que mensualmente había un depósito de alrededor de 30 o 40 mil pesos para que estuviera el medicamento en las clínicas. Se hizo una denuncia y esta problemática se resolvió. Y hay otros casos en donde dinero para construir en una comunidad una plaza, la plaza nunca existió y se detonó proceso de responsabilidades a estos macroprocesos que ya nos está señalando Daniel, el caso Duarte, esperemos que muchos otros más tengan consecuencias. Entonces, creo que el derecho de acceso y la transparencia como cualidad inherente a las instituciones democráticas sí nos está dando resultados, pero somos escépticos, no creemos. Y como en ocasiones somos escépticos y no creemos, como dice Juan Manuel, y tenemos preocupaciones para llevar el sustento a nuestras casas, no nos involucramos. Entonces yo creo que hay que romper ese círculo vicioso que tenemos, porque al final no estamos construyendo de manera colectiva un mejor futuro. Y es aquí en donde yo veo que tiene valía el tema de la confianza. Y es este cuate que se llama Pierre Rosanvallon, en un libro que se llama La Contrademocracia, nos dice, la confianza es una institución invisible que cumple al menos 3 funciones. En primer lugar, la ampliación de la calidad de la legitimidad. Y aquí conecto con lo que decía Aurelio. Creo que hoy para los mexicanos la legitimidad de origen que nos da el mandato electoral no es suficiente, porque ya que elegimos a quien fuese, del color que quieran o hasta independientes, sentimos que no nos están dando los resultados que queremos. Entonces la confianza va más allá de la legitimidad de origen que da el mandato electoral. Es decir, la confianza tiene una dimensión moral, la integridad en sentido amplio y una dimensión sustancial, la preocupación sobre el bien común. Si yo confío en alguien, sé que la persona que me representa tiene cierta calidad moral y por lo tanto la autoridad la ejerce de una manera distinta. Si yo confío en alguien, en esa persona que me está representando, voy a confiar en lo común. Finalmente, la confianza tiene un papel temporal porque permite presuponer el carácter de continuidad en el tiempo de esa legitimidad ampliada. Si yo confío en alguien, confío que la próxima vez que vaya a hacer una licitación, la licitación va a salir más o menos bien. Y aquí voy a hacer un contrapunto que es parte de la tesis de Rosanvallon. Ojo, la desconfianza no es mala, la desconfianza es buena. Si logramos que a partir de la desconfianza estemos controlando de manera permanente a las autoridades, que no nos desentendamos de ellas, que no vayamos y votamos y 3 años o 6 años después, ahí nos volvemos a ver en la urna. No, ya te elegí y ahora me voy a encargar de que hagas aquello por el cual te di la confianza del voto. Y creo que en términos generales, ahí está uno de los grandes desafíos que presenta nuestra democracia. En México nos volvimos especialistas en crear buenas leyes y en buenos diseños normativos,
pero no en que esas leyes y esos diseños normativos cambien la actitud de las personas que están al frente de las instituciones. Y para mí ahí está el gran desafío. ¿Cómo hacemos que estas dos grandes reformas, la de transparencia y la anticorrupción, en efecto permitan construir una nueva relación entre población y autoridad? Y para ello pues, es fundamental la participación, el involucramiento en lo público por parte de ustedes y que las autoridades demos un primer paso para empezar a construir este vínculo de confianza. Y lo que acaba de suceder hace unos días, justamente creo que le da en el corazón a la confianza, es decir, organizaciones de la sociedad civil que a nivel nacional formaban parte de la Alianza para el Gobierno Abierto se salen porque hay un proceso de invasión a la intimidad vía un espionaje y por lo tanto yo cómo me voy a sentar y dialogar con alguien que me está espiando. Y eso pues mina parte de una mina de oro que veníamos construyendo en los últimos 6 años. Y ahorita en el INAI estamos abocados a eso, a ver cómo hacemos para reconstruir esa confianza que teníamos ganada y que por un acto de la autoridad está desmantelando esto también. Quisiera introducir otro elemento, si me lo permiten, para además ir complementando y cerrando esto. Y resulta que tengo que traer a la mesa a Donald Trump, sobre todo porque lo que estamos viendo que ocurre en los Estados Unidos hoy día, lo que ocurrió durante la campaña, el tema de las fake news y el tema de simplemente tratar de descalificar a los medios, es algo que empezamos a ver también en México. Desde el ya sé que no aplauden de Enrique Peña Nieto, ustedes lo recordarán, hasta manifestaciones más recientes aquí en el estado en donde se acusa precisamente a la prensa de pues estar molestando, ¿no? Básicamente, o sea, ahí están los periodistas, pregunte y pregunte, poniendo un gorro del demonio, no con esas palabras. Aparece entonces este espectro de algo que los periodistas hemos sabido siempre, el deporte nacional de este país es espiar, y se nos ha espiado de formas muy rudimentarias hasta formas mucho más sofisticadas como esta a la que está aludiendo el comisionado. Y que por supuesto aquí la sociedad civil tiene un rol determinante también, porque es una de los posibles interlocutores, en algunos casos más, siempre con agendas, pero más imparcial, y que de alguna manera se despega también del sistema de medios, un sistema de medios que sabemos tiene su historia en este país y que habría que meterlo también en la ecuación, pero básicamente esta sociedad civil que hoy aquí está representada por Juan Manuel Ramos y Redes Quinto Poder, lo aborda desde la perspectiva de las redes sociales, de lo que está ocurriendo continuamente, lo que vemos ocurrir continuamente con la conversación social que se produce ahí cuando intervienen estos fantasmitas que se llaman bots, estos personajes que aparecen con cara de huevo en el Twitter. Hay algunos que son más sofisticados, ¿no? Pero bueno, estos personajes de cara de huevo con lo que uno se puede poner a discutir ahí y es como estar hablando con un loquito, pero la realidad es que ahí son muchos, y alguien los paga. Y entonces yo quisiera regresar justamente al ejercicio de la información, al tema de la confianza, la confianza así entendida como la acaba de abordar el comisionado Salas, y regresarle la palabra a Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder para que nos expliques, Juan Manuel, cómo lo están viendo ustedes desde la sociedad civil en este ambiente que estamos viviendo hoy, que por cierto además se volvió violento, ¿no? Ejercicio de la información, confianza, espionaje, y es que es una de las formas, no es la única, pero es una de las formas de acoso para quienes estamos en pos de tener la información a la que tenemos derecho, sin ir más lejos. Sí, gracias. Primero quisiera retomar, es cierto, Daniel, lo que mencionas de cambiar el lenguaje y apropiarse de los triunfos. Precisamente nos pasó con el tema de las cobijas, cómo hacernos del triunfo que finalmente fue un triunfo, que se haya logrado que esa información se desclasificara, que esa información se le diera seguimiento, que esa información después de 2 años fuera puesta ahí.
pero es precisamente el tema nos costaba como organización de la sociedad civil cambiar en este aspecto fundamental, la apropiarnos y ser un triunfo y reconocer esto como nuestro, ¿no? El otro aspecto de la confianza de los servidores públicos, yo concuerdo totalmente con Daniel, yo soy de los que siempre dudo, como dijo Vicente Fox, nos gusta ver prietito en el arroz, ¿no? Porque a partir de ahí es como tú vas a hacer la rendición de cuentas, como tú vas a checar, como tú vas a constatar, como tú vas a darle para adelante. Lamentablemente, esto de avanzar desde la sociedad civil, que valga decirlo, somos una organización que no representamos a toda la sociedad civil, somos un organismo. El asunto es que damos un paso para adelante y a veces sentimos que van 10 para atrás. Y el fregadazo que dan a las organizaciones nacionales donde se salen de las mesas de gobierno abierto por espionaje, pues te presenta serias dudas más, no solamente las confianzas, sino que a veces uno está participando en ejercicios donde finalmente lo que haces es legitimar acciones de los gobiernos que luego están jugando doble cancha o están jugando dos cosas. Sí concuerdo totalmente que sí hay costo político, que sí hay consecuencias, que sí hay cómo hacer de esta herramienta un beneficio para la ciudadanía y un costo para el funcionario público. Y lo que refiere Joel sobre la victoria esta acá en Chiapas es lo que promovemos aquí en Nuevo León, es cómo a través del acceso a la información pública, si tú estás pidiendo una beca para que no te cobren la cuota de la Universidad Autónoma, tienes que saber que la Universidad Autónoma no transparenta más de 1,000 millones de pesos en cuotas. ¿Y qué carajo está haciendo con todo ese dineral? Si a ti te exigen que pagues 300, 400 pesos y la madre de familia tiene que andar batallando para juntar ese, que es pequeño, tiene que andar batallando y pidiendo becas en muchos lados. ¿Y qué hace esa universidad con esa cantidad enorme de recursos? ¿A dónde van? ¿Quién los está usando y para qué los están usando? ¿No? En el tema del acceso a la información que refieres, pues bueno, nosotros hicimos un estudio en el 2015, le dimos un seguimiento a la campaña de gobernador y pues lo que vemos es lo que ya está ahorita, en la cantidad enorme de recursos que se destinan a las redes sociales para hacer un uso político a favor o en contra de cierto candidato. Aquí en Nuevo León tú puedes ver publicidad todos los días de la campaña del Estado de México, del gobernador Manuel Velasco, se llama Manuel Velasco de Chiapas, ¿no? Demasiada publicidad ahí. Y el asunto que yo vería ahí, además de la información, es quién está usando o cómo no se están transparentando esos recursos públicos, ni siquiera en el gobierno, ni siquiera en una campaña. Uno puede analizar aquí la publicidad que hacen en redes sociales y en ningún apartado viene costo de ads en Facebook, costo de ads en Twitter, costo de ads en Google. No hay manera de ir a identificarlos.